Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y que la encuentres hoy mientras escuchas vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas, amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda en esta hora quien les habla, Jaime Jimmy Morales, contento y feliz de un domingo más, un domingo que el Señor nos permite abrir los ojos, levantarnos, glorificarle y alabar su nombre. Y también nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Jimmy. Dios te bendiga a ti y a los hermanos que nos acompañan en esta mañana. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. Dios les bendiga. Amén, amén. Y gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM y también estaremos con ustedes luego de las 6:30 hoy a través de la página de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Junco. Así que cada uno de los domingos siempre tenemos una palabra o una lectura y en esta ocasión la encontramos en Santiago 1, el versículo 12, donde nos habla así el Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué detalle más bonito, ¿verdad? Que seremos premiados por el Señor, pero a los que le aman, esos que saben que Él es el Dios nuestro, el que nos sostiene, el que nos guía, el que le sigue, el que le ama. Así que es una bendición, es una bendición. Así que hoy es una buena oportunidad para amar a ese que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y así oramos, Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hermosa mañana, Dios, dándote gracias, rindiéndote loor, porque solo tú, Lord, mereces, mi Dios. Y te presentamos el programa de vida abundante en Cristo, Señor, para que seas tú dirigiéndolo, para que nos sigas edificando, Señor, y para que sigas brindando paz, tranquilidad, fortaleza y esperanza para cada uno de los hermanos que así lo necesita, como nosotros también te necesitamos a ti, Señor. Que seas tú dirigiéndonos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Y así continuamos con nuestro programa de vida abundante en Cristo, y nuestra reflexión de esta mañana es nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Dios le bendiga, pastor. Amén, Jimmy. Gracias. Dios te bendiga a ti y bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas en esta mañana. Salud de parte de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Juncos, ¿verdad? De la cual formamos y nos honramos en pastorear. Eh, Así que un abrazo a todos en este día. Me acabo de dar cuenta, Jimmy, que no pusimos el timer a correr. Y, y yo no sé cuánto va a durar este programa hoy. Vamos a ver en nombre del Señor, pero Sí, esperamos cumplir con con el el tiempo, tiempo, claro que sí, con así el será. tiempo, con el tiempo. Bueno, en esta mañana nosotros celebramos en Juncos. Jimmy, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Estamos bien, gracias a Dios, Ok, contento y feliz, qué bueno. porque pasamos el fin de semana pasado, fue un fin de semana espectacular, un fin de semana donde le rendimos homenaje a las madres, y qué más hermoso que así reconocer a las madres. Pero en Claro que esta sí. ocasión me encantó ese texto bíblico de Santiago, Muy bien, del varón que confía en el Señor. muy bien, muy bien. Nosotros hoy comenzamos la celebración de la Semana de los Ministerios. Nuestra iglesia comienza esa celebración que la lleva a cabo todos los años y el título o el tema para esa semana es Vamos, subamos al tren del resucitado. Ese es el tema. Mm. Obviamente Jesús no fue maquinista ni tuvo tren, pero la analogía va dirigida a que nos subamos con él porque él va de camino, lleva un ferrocarril y lleva mucha gente. Hay un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versos 6 y 7, del cual voy a predicar hoy en la mañana en nuestro culto que comienza a las 10, donde dice, Marcos 16 6 y 7, pero él les dijo, el que le dijo eso, que yo voy a leer, no fue Jesús, fue el que estaba allí en el sepulcro cuando las mujeres fueron. Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado.
ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo allí. Allí lo verán tal como les digo. Este pasaje de Marcos es uno de los que contiene el Evangelio o los Evangelios, uno de los que se reconocen como pasajes de las narrativas de la resurrección o de la pasión y la resurrección de Jesús. En este, las mujeres están en el sepulcro buscando a Jesús, no le encuentran y un varón que está allí es el que le dice que no está allí, que vean el lugar donde le pusieron y que salgan de allí y vayan y le digan a los discípulos y a Pedro que él va a ir a Galilea y que los va a reunir de nuevo allí como les había dicho porque allí lo iban a ver. Así que hay un movimiento de ese resucitado a Galilea para que se encuentren con él allí. Así que escogimos este pasaje para esta semana o para hoy en torno a resurrección porque es en las apariciones del Jesús que está por 50 días apareciendo a la gente, por 40 días, pero hasta 50 en el periodo en el que se da ese espacio antes de Pentecostés, donde Jesús envía a los suyos a la misión, a que asuman el trabajo, a que asuman la encomienda de hacer discípulos y de llevar la buena nueva y de constituirse como pueblo, ¿verdad? Eso lo añado yo. Pero sabemos que Jesús los comisiona en su resurrección, como resucitados antes de ascender al cielo y los envía. Eh, y los reúne de nuevo, porque, y de eso voy a hablar en el mensaje, a causa de lo que había ocurrido, muchos de ellos habían dispersado, o muchos de ellos se habían disuelto, se había disuelto su vocación. De eso voy a hablar en el mensaje, no voy a hablar hoy, así que le invito a que escuche el mensaje por nuestra página de Facebook. Eh, Marco les dice que el Señor los espera en Galilea y que lleguen hasta allí. Nosotros en esta semana también afirmamos que hubo uno que nos llamó a nosotros y es Jesús. Jesús te llamó a ti y me llamó a mí para ejercer un ministerio o ejercer un trabajo. Estábamos hablando de eso ahorita, ¿verdad? Ok, pues prepárate porque es que estábamos hablando de eso y él me dice que cada vez que va a hacer la introducción del programa se acuerda y piensa que jamás y nunca pensó que iba a estar haciendo esto. Ujú. Y hablamos de cuándo fue que empezó. Digo, no fue en el 1929, fue en el 1929, que fue un lugar de retiro donde estábamos Es nosotros la los cosa. matrimonios. Y allí Ajá. Jimmy recibió la convocatoria de nuestro hermano Tony para unirse a este ministerio desde el momento en el que recibió esa convocatoria. Jimmy está aquí hasta hoy. Y no solo está hasta hoy, él es el que ha asumido la rienda de este ministerio. Aleluya. Pues así es esto. El Señor nos llama. Efesios capítulo 4 verso 11 dice que Él mismo, ese mismo, ustedes saben quién es, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que Pablo le escribió a los Efesios, que es una iglesia en Éfeso. Éfeso es una ciudad importante, capital de Asia, un puerto marítimo importante. Va, entra y sale mucha gente. Hay mucho movimiento comercial. Se cree que la población andaba por el 500.000 de personas en ese tiempo. Eh, Era una ciudad importante por su lugar geográfico estratégico a la entrada de Asia y de esa provincia de Asia, y allí vivía el gobernador de Asia. Entonces era como un lugar muy metropolitano, muy movido, muy, ¿verdad? De mucho asunto de ciudad allí. Pero allí se adoraba a la diosa Diana, ¿verdad? Y se había construido un enorme templo en honor a esa diosa. Y se dice que venían muchos peregrinos de Europa y se dice hasta del mundo, y de hecho hay una referencia a eso en el libro de Hechos, a adorar a esa diosa en ese templo. Así que era una ciudad con una cultura importante religiosa, no era la cultura de la religión de los cristianos y de los judíos, pero eso hacía que llegara mucha gente a ese lugar. A esa iglesia Pablo le escribe. Pablo le escribe desde la cárcel. Esta es una de las cartas de la cautividad. Y Pablo le escribe para hablar de asuntos doctrinales y exhortar a los creyentes, pero también para hablarle de la unidad. La carta a los Efesios se reconoce como una carta que toca como tema importante la unidad. Esta ciudad con un gran prestigio tiene una iglesia allí constituida por creyentes. Esa iglesia la levantó Pablo, estuvo poco tiempo, después regresó y tuvo 3 años más. Pero
Pablo está viendo la dinámica y a ellos les escribe. Entonces, uno de los temas que Pablo desarrolla es la vocación en el servicio en la obra del Señor. Nosotros tenemos una vocación en el servicio para la obra del Señor. Eso vamos a hablar ya mismo. Eh, pero el propósito de los ministerios, ¿verdad? Que Dios constituye a través de nosotros, sus siervos, es edificar el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de edificación, hablamos de la palabra en dos sentidos. Número uno, de levantar, de construir, ¿verdad? De desarrollar, pero también en otro sentido, porque también nuestros ministerios o los servicios nuestros van dirigidos a reconstruir o a sanar o a rehabilitar o a levantar lo que se había caído o a fortalecer o también a capacitar a otros hermanos en el cuerpo de Cristo para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se siga edificando. Porque si la imagen es la del cuerpo de Cristo, que es como dice Pablo en esta carta, el cuerpo necesita atenderse, necesita cuidarse, protegerse, alimentarse, sanarse. Necesita todos los cuidados y el cuidado del cuerpo de Cristo se lo damos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, con la asistencia del Espíritu Santo, dirigidos por Él a través de los ministerios. Mira, mira de lo que estamos hablando. ¿Ok? Porque todos tenemos una vocación. ¿Qué es la vocación? Pues la vocación la podemos definir con ese llamado o esa inclinación o esa pasión o esa tendencia de uno hacia algo porque hay algo que lo mueve a eso. Entonces, lo que mueve a uno es la afinidad por eso. Al que le gusta la predicación, le mueve la afinidad por llevar la palabra. Al que le gustan las cuestiones, ¿verdad? De la tecnología y lo técnico como a ti, Jimmy, te llama el usar este medio, porque es usar este medio para canalizar la palabra del Señor. Llevar la palabra, ¿entiendes? Alcanzar las vidas. O sea, uno tiene una inclinación porque hay una pasión y es la vocación. A eso uno se va a dedicar con sus fuerzas, con su tiempo, con sus capacidades y a veces hasta con la propia vida en algunos casos. Eh, y por esa afinidad que tenemos con esa área de trabajo o de ministerio de servicio, servimos al Señor. Entonces, todos nosotros tenemos vocación. La vocación de ser llamados hijos de Dios. La vocación de ejercicio de nuestra fe, pero también la vocación de trabajar en algún área, en un ministerio de nuestra congregación o de nuestra iglesia. Eso es bien importante. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya, amado hermano y amada hermana? ¿Ok? Debemos entender que nosotros no somos dueños de los ministerios. Los ministerios son del Señor. Por eso el pasaje dice que Él constituyó a unos para unas cosas y a otros para otras. No nos constituyó para lo mismo, nos constituyó para diferentes cosas conforme a su propósito y a los dones que puso en nosotros y a cómo Él nos ve para esos dones. ¿Ok? Pero Él es el que nos constituye, Él es el que nos coloca. Y en ese sentido, yo pienso que los dones tienen que tener, los dones no, los ministerios tienen que tener la personalidad de Jesús. Tienen que ser como si Él los estuviera realizando, porque no, Él fue el que nos constituyó. Claro, hay un elemento humano aquí que es importante, ¿verdad? Porque se entremezcla con el llamado. Nosotros somos seres humanos y cuando venimos a ejercer el ministerio, venimos con todo lo que tenemos, lo que somos, los pensamientos, las ideas, las actitudes, pero todo eso se tiene que someter a la vida del Espíritu para que Él lo acomode y nos permita realizar el misterio como un gran equipo que se constituye de miembros que son un cuerpo. Por eso esto está en el tema de la unidad de la carta. Cuando todo funciona bien, hay bendición. Cuando hay división y choques y contratiempos y personalismo y lo humano se impone o permea o domina, hay problemas. Ya no estamos trabajando en el espíritu, estamos trabajando en nuestra propia persona. ¿Ok? Pero todos tenemos diferentes. Entonces es un reto porque siendo ministerios tan diferentes, porque si se vieron ahí, aunque todos parten de lo mismo y tienen el mismo propósito, tienen diferentes funciones. Y siendo nosotros tan diferentes, el reto es la unidad. Y es lo que a veces es difícil mantener. Pero ese es el llamado y yo creo que se puede en el nombre del Señor. Así es. Nosotros realizamos esos ministerios a través de los dones del Espíritu. Los dones los da el Espíritu Santo. No son los mismos dones, pero también los dones tienen que trabajar en armonía con el que los da. En Corintio, que es otra iglesia y otra carta, hay un problema con los dones y es que tal parece que no hay una comprensión muy clara en el ejercicio de esos dones allí en esa iglesia y hay abuso de algunos dones. Hay mala comprensión, mal entendimiento y como que se empezaron a crear un poco de divisiones con los dones del Espíritu. Y Pablo escribe a los corintios y trata de orientarles en el uso de los dones, diciéndoles de dónde vienen, cuál es el propósito y qué es lo que debe guiar el don. ¿Ves? El don de lenguas había tomado
importancia, Pablo le dedica prácticamente el capítulo 12, 13 y 14 al don de lengua, porque este estaba convirtiendo en un problema en esa iglesia. A veces también percibo que puede ser un problema en nuestros tiempos, porque es un don tan sublime que la gente a veces lo pone por encima de los demás. Hay un don que es el de la misericordia, que es tan importante porque no hay ninguno más importante que ninguno. Ahora, Ujú. Pablo orienta y les dice, los dones vienen por el amor. De hecho, capítulo 12 termina diciendo, hay un camino más perfecto. Él enumera todos los dones y al final dice, hay un camino más perfecto, y es el amor. Y ahí comienza el capítulo Ujú. 13. Y es el capítulo 13 en el que dice, que habla del amor. Y dice de qué vale que entreguemos nuestro cuerpo para ser quemado, que dice de qué vale que nosotros tengamos todos los misterios y toda la ciencia en nuestra mente, que descifremos todos los misterios del mundo, que hablemos lenguas no humanas y angélicas y no tenemos amor, pues venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Que tú a la 1 de la mañana te metas un casorelazo, cojan cojan, cojan Una cacerola. sí, cojan la cacerola y cojan el cucharón y te la ponen para que tú veas cómo cae. Es más, por más que trates de sacarle ritmo a una cacerola, no le vas a sacar. Es un címbalo que retiñe y hace ruido. Cuando suena un cacerolazo, no está diciendo algo anda mal. Por eso se dan los cacerolazos en Puerto Rico, porque cuando la gente está enfocada por lo que está pasando, hacen un cacerolazo para llamar la Sí, atención. Pero literal. molesta. Ujú. Para que deje de molestar, vamos a hacer las cosas bien. Pues eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que demos un cacerolazo, es que vamos a sonar así cuando no tenemos la armonía. Y habla entonces del amor. ¿Qué nos mueve? Nos tiene que mover el amor. El amor es el que tiene que trabajar en nosotros para que nosotros hagamos nuestro trabajo con los dones que el Señor nos da, pero manteniendo la unidad. Entonces, mis hermanos, a veces nos preocupamos por perfeccionar el don. Una preocupación por perfeccionar el don, predicar bien, cantar bien, ¿sabes? Perfeccionar el don. Pero, ¿qué preocupación tenemos por perfeccionar al que ejecute el don? Porque yo pienso, mis hermanos, que Dios nos dio el don porque nosotros le amamos. Y tengo que ir cerrando, ¿verdad? Porque nosotros le amamos. Cuando le amamos, Él nos dio el don. ¿Por qué dejamos de amarlo y empezamos a amarnos a nosotros mismos? Hay que amarse. Uno se ama, pero sabe que el don le pertenece a Dios y lo dio Ujú. por amor. Y entonces el producto del don que yo realizo a través del ministerio que el Señor constituyó, lo que hace es mostrarle al otro el amor que Dios tiene por él a través de mí o a través de ti. Pero a veces nos adueñamos del don y le damos personalidad al don, la nuestra. Y ahí venimos con problemas. Así que cuando nosotros celebramos esta semana, celebramos el amor que Dios tuvo para con nosotros y para con los que reciben nuestro trabajo al hacernos partícipes del trabajo que Él nos pone en nuestras manos. Eh, así que nosotros celebramos recordando que Dios nos da el don, que Dios nos da el ministerio, que Dios es el que nos constituye, que es para edificar y para constituir la iglesia de tal manera que todos nos sintamos parte y nos sintamos uno caminando y trabajando en una sola cosa. Así que pasamos de ser oidores a creyentes, a seguidores, a discípulos para convertirnos en siervos. Y en el servicio ejercemos el ministerio que Dios nos pone. Así que debemos preguntarnos para qué es el ministerio, para qué es el trabajo, para qué el Señor me puso, para mostrar el amor de Dios. ¿Cómo lo hago? En el amor de Dios. ¿Cómo me perfecciono? En el amor de Dios. Así que nada, yo dejo estas palabras contigo hoy y le pido al Señor que te dirija a ti. Tú ora por ti, tú ora por mí y yo oro por ti. Que el Señor te dirija. Y si abandonaste lo que hacías, que lo retomes otra vez. Y que te ubiques donde el Señor te ha llamado. O si tienes un llamado, que corras hacia ese llamado, porque el que te está llamando es el creador de los cielos y de la tierra y tiene un propósito. O si estás realizando tu ministerio, que te afinques y te afirmes de que lo haces para el Señor en el nombre de Él. Conságrate a Él con todo tu tiempo, porque esto es para servirle al cuerpo. Si alguien está dolido en el cuerpo, ahí estamos todos apoyando, porque en algún momento ese me va a apoyar a mí. Así que Ujú. cuando alguien, mire, cuando alguien es sanado, usted participó con su don a través de la sanidad. Cuando alguien es restaurado, usted participó a través de su don en ese proceso de restauración. Cuando alguien es alcanzado, usted participó a través de su don. No me diga que el chofer de la iglesia que sabe manejar la guagua, que si yo la cojo la guayo en la esquina, no está participando para que aquel que no conoce al Señor lo conozca. Para que aquel que necesita restaurar al Señor se restaure.
Claro que sí. Todos participan en la cocina, en los niños, Ujú, en el sonido, en la música, en los ujieres. Todos participamos. En la banca estamos haciendo el don de la hospitalidad. O sea, todos tenemos un don y tenemos que ubicarnos en ese contexto. Y eso es lo que nosotros queremos afirmar en esta semana a través de esta celebración. No hay tarea pequeña, no hay tarea mejor que ninguna. Todos somos parte. Y el Señor nos llama a todos, no al pastor, no solamente al presidente, no solamente a los líderes, a todos, porque habla en plural a todos y todas. Somos todos sacerdotes, creemos en el sacerdocio universal de ujú. creyentes. Todos podemos realizar el trabajo en el nombre del Señor. Así que vamos a acercarnos a ese fuego del amor de Dios, que es el que nos mueve a servir, porque es por amor que lo hacemos. Y permitamos que ese amor nos alcance y vaya trabajando en nosotros para que seamos moldeados a lo que Dios quiere que seamos, para que ese don salga con belleza y ese trabajo salga con bendición. Dejo estas palabras contigo, tenemos que cerrar ya. Pero espero en el Señor que nada, esto te motive a ti a pensar en tu trabajo, en tu iglesia, en cómo sirves al reino de Dios. Y no a la iglesia, al mundo. La iglesia le sirve al mundo. Servimos a través de la iglesia para alcanzar al mundo con el amor de Dios. Así que dejo esto contigo. Que Dios te bendiga en este día y alcance tu vida en esta hora. Amén, amén. Gracias, pastor. Sabemos que puedo dar fe de que la palabra nos ha movido, que nos ha edificado, nos ha llenado, porque sé que nos ha movido ese mensaje a que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Amén. Amén. Así que yo creo que esa es una de las direcciones de este mensaje, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y al hacerlo como para el Señor nos vamos a edificar y vamos a ser servidores y podemos ese don que nos ha dado ponerlo al servicio de los demás. Y ahí es donde empieza la unificación, ahí donde empieza el poder compartir y el poder expresar el amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y tú que en esta hora sabes que el Señor ha puesto un don en tus manos, sabes que el Señor te ha llamado, sabes que el Señor está pendiente y al cuidado de ti. Ponte en las manos de Él, sé con Él y expresa el amor que Él ha puesto en tu corazón. Y vamos a orar para que eso sea lo que te mueve en esta hora, sea lo que te dirige en esta hora, que sea ese amor del Señor en tu corazón y que cada una de las situaciones que pueda tener cada uno de los hermanos en esta hora, aparte de tener ese don en su corazón, esa lucha o esa situación que en esta hora puedas tener, sea el Señor quien la apacigüe, sea el Señor quien la sane, sea el Señor que te dé la fortaleza para así poder sobrepasarla y llegar a la victoria que queremos llegar. Y sobre todas las cosas podamos expresar y brindar el don para así que el amor de Dios siga creciendo en aquellos y aquellas que en esta hora así lo necesitan y tú seas un gran instrumento en ello. Así que oramos. Oramos, Señor y Dios bueno, te damos gracias por este día, la oportunidad que nos das de acercarnos a nuestros hermanos y celebrar la bendición de ser llamados por ti a servir. Señor, servimos a la comunidad, el cuerpo de Cristo. A ti no tenemos que predicarte, a ti no tenemos que sanarte, a ti no tenemos, Señor, que orientarte, a ti no tenemos que curarte, a ti no tenemos que liberarte de problemas. Tú nos envías a hacer eso a los hermanos a través de los dones. A ti no tenemos que hablarte de la buena nueva, tú eres la buena nueva. Aleluya, sí es. Así que, Señor, permítanos entrar en esa conciencia si es que nos hemos alejado de ella o a afirmarla si es que la tenemos. Bendice a nuestros hermanos, llénalos de ti en este día y permítele sentir el gozo de saberse tocados y llamados por ti para algo importante que viene, Señor, de parte tuya. Gracias, Señor. Bendice a los enfermos y sé con todos los que te necesitan en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.